Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. 97 millones de turistas en un año, récord histórico. Esta es la cifra con la que cierra España 2025. 97 millones de personas. Es el doble de la población nacional la que ha venido a visitarnos. Y a partir de aquí, todo tipo de cuestiones, porque esto es récord como no se había visto. Nunca había subido tanto el gasto turístico, nunca había subido tanto el empleo turístico y nunca había habido tantos problemas con el turismo. Tensiones en vivienda, en empleo y todo tipo de cuestiones que plantean hoy, pregunta tras pregunta, si esto es un éxito o si esto es morir de éxito. Hoy vamos a leer todas esas preguntas y sobre todo una crucial. Los precios se han desbocado hasta el punto de ser lujo para extranjeros y problema para españoles. Hoy 97 millones de turistas, récord en un año y todas sus implicaciones en Hora 25 de los negocios. Me encanta, estoy fascinada con la gente, con el lugar. Somos de Argentina y estuvimos acá en Madrid y ahora vamos a París. Yo vengo de los Estados Unidos, ya casi hemos hecho todo. From Australia, my expectations are to have a good time and España to see some bate very su old récord things compared to histórico de Australia. turismo, 97 millones de turistas en un año, en 2025. Seems like a life city. I'm from Brazil. It's not the first time, and I come quite Nunca often. había habido tantos turistas, el número de turistas ha crecido un 3,5%, nunca había habido tanto gasto turístico. El gasto turístico ha subido un 6,8%. So we are planning to do like one day trip to Marbella. Y nunca había habido tampoco tanto empleo y tampoco había tantas dudas sobre si estamos muriendo de éxito, si el territorio aguanta una voz tras otra como estas. Then I'm also going around the coast a bit to Cádiz and Tarifa. I want to visit Caminito Las cifras del hoy Rey. nos dejan todo tipo de lecturas y pueden leerse desde lo dulce y desde lo amargo. Desde lo dulce, 97 millones son un récord de turistas. Jamás habíamos tenido tantos visitantes. Desde lo amargo, no son lo que se esperaba. Se esperaban 100 millones. Se han disparado los precios tanto que 3 millones de personas parecen haber optado por otros destinos más baratos. De hecho, esto es exactamente lo que ha pasado. El número de turistas ha crecido un 3, el gasto por turista, la factura que les cobramos, ha crecido casi un 7, el doble que las llegadas. Así que la primera pregunta con todo esto es si empieza a ser un negocio y un precio demasiado caro. Y junto a esa pregunta, si que paguen más y vengan menos es algo mejor. El sector turístico habla de un turismo más cualificado. Ese es el eufemismo que se utiliza para decir más caro. Y si el turismo extranjero viene menos y gasta más, esto se está leyendo hoy desde el gobierno. De que estamos creciendo, pero que estamos ya creciendo de la manera y al ritmo y con los elementos cualitativos que creemos que son deseables para el modelo de la triple sostenibilidad económica, social y ambiental. Esto dice hoy Jordi Hereu. Se va perfilando el modelo de un crecimiento sereno, donde los elementos cualitativos cada vez son más relevantes respecto a los aspectos cuantitativos, en los que tengo que decir que cumplimos récords históricos, donde tenemos pues crecimientos. En lo dulce, quizás menos turistas y más pago es algo positivo. Pero el turismo no es solo para extranjeros. El turismo es también doméstico. Y en si esto es mejor, queda la pregunta de si esto es mejor para España, pero peor para los españoles. Si el turismo se empieza a convertir en un lujo tan caro que se lo pagan británicos, alemanes ricos y no se lo pueden pagar españoles más pobres. Y luego te vas en temporada más baja y es el mismo sitio, la misma comida, el mismo hotel, el mismo todo, por la mitad de precio. Fatal, en verano fatal. Tema de
de Mallorca y eso, aun siendo dentro de la península, sigue siendo locura en verano. Para julio está la cosa bastante complicada, zona de Cádiz y demás, y de hecho vamos un poco a la aventura sin nada cogido porque estaba todo, aquí por lo menos en España, carísimo. Está caro, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que la primera pregunta hoy es precio, precio y precio. Batimos récords de turistas, sí, pero de precios, sí, al cuadrado. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Porque con estos 97 millones de turistas se comprueba que efectivamente no hemos cubierto la expectativa de los 100 que se esperaban por una cuestión fundamentalmente de precio. ¿Qué ha hecho este año? Pues este 2025 hemos alcanzado el precio medio más alto por una habitación de hotel desde que hay registros en el INE. Hablamos de una tarifa de 155 euros con 72 céntimos por noche en agosto. Hasta noviembre estábamos pagando de media 124 euros por noche en un hotel, unos 6 euros más que en el mismo periodo de 2024. Pasa lo mismo, Javier, con el resto de alojamientos. Los apartamentos turísticos han subido un tímido 1%, los campings un 2,1% y las casas rurales un 7,1%. Esto es lo que tenemos ahora, porque Amadeus estima un aumento de la tarifa media diaria para este año de otro 9%. Además, el portal de reservas Travelgate X le pone incluso cifras a lo que se está pagando ahora mismo. Y las mayores diferencias las encontramos primero en el 30 de marzo, con un precio medio de 155 euros frente a los 130 del año pasado, es un 19% más, y segundo, en el 6 de julio, pasando de casi 177 euros a más de 200, es un 15% más. Esta es la primera cuestión cuando uno celebra las victorias. Récord sí, y este precio es sostenible si queremos un turismo para todos. O este precio está dejando a mucha gente atrás y en España el turismo como un lujo que no se pueden permitir los españoles. Esta es la primera cuestión. Hay una segunda letra pequeña en todo esto y este sí es un avance claramente positivo. Es lo que el sector describe como desestacionalización. En castellano ya no tenemos solo turismo de sol y playa, de julio y agosto. Se viene durante todo el año y esto es clave precisamente para evitar masificaciones y estrés turístico. Están creciendo los turistas de verano, julio, agosto y septiembre, pero están creciendo más los de los otros meses del año. La temporada baja y media, a lo largo de esta serie 19-25, el crecimiento ha ido del 16 al 24% versus a un crecimiento del 7 y el 11 en verano, en la temporada alta. Bien, es un elemento cualitativo que me parece muy importante. Esto en llegada de turistas, pero es que en gasto aún más, porque en gasto, en la temporada media-baja, se ha crecido entre un 53 y un 59% respecto a un 34-37 en la temporada alta. Primer capítulo, precios y estacionalidad de los precios, visto. Tenemos un récord y muchas dudas sobre si este récord está siendo ya disuasorio. Segunda clave. Sí, si esto afecta y cómo a crecimiento y empleo. Y de nuevo aquí el turismo tiene dos filos que cortan en los dos sentidos. Crecimiento. El turismo más caro da más peso. Y esto es exactamente lo que está pasando. El 13% del PIB español, 13 de cada 100 euros que genera España, ya los genera el turismo. Somos de Cataluña. Venimos de Málaga. Hemos comido chocolate en churros y también en Así los que el huevos turismo rotos. cada vez pesa más en el crecimiento y el turismo crece también más en el empleo. Ahora mismo hay 2.750.000 personas trabajando en la industria turística en España. Nunca había habido tanto empleo, 2.750.000, y tampoco tanto empleo turístico en España. Esto es lo que hoy se cuelga como medalla, lo que hoy subraya el Ejecutivo español y el ministro Jordi Deu. Que en diciembre 2.752.942 personas en España estén afiliadas en el sector turístico, en el ecosistema turístico, me parece un elemento que es trasladar en el ámbito laboral los beneficios del modelo que estamos expresando. Esto y significa hay un tanta 2,4%. demanda que el empleo turístico está trasladándose también en mejores sueldos. Un 3,4% han subido. Y a partir de aquí, si esta es la parte dulce del empleo y del turismo, la parte amarga es si los salarios están subiendo lo suficiente.
Es verdad que sube un 3,4% el salario, pero la facturación está subiendo justo el doble, un 6,8%. Así que hay una parte que está yendo a engordar márgenes de beneficios de las empresas turísticas, con una cuestión en el aire. ¿Esto es mejor para todos? ¿Más contratos, más salarios? ¿O esto es especialmente mejor para las grandes empresas a costa de echar algo el freno a salarios más bien pequeños? Los trabajadores están denunciando exactamente esto, que hay sueldos ligeramente mejores con empresas que tienen beneficios extraordinariamente mayores y que hay mucho más carga laboral, mucho más trabajo, denuncian, por ejemplo, Ángeles Balaué, Comisiones Obreras. Sobre salarios que no son muy elevados, salarios que si cogemos los datos desde la pandemia y sumamos los IPC, vemos que las personas trabajadoras del sector de hostelería de media han perdido un 3,8% de poder adquisitivo. Crecimiento visto, empleo visto, precios visto. Todo esto ahora mismo, ya digo, tiene ángulos que cortan, pero nadie en todo esto quiere parar esta máquina, porque nadie significa nadie, tampoco las autoridades ni los gobiernos quieren frenar esto. Esto es una máquina de ingresar para las arcas autonómicas, nacionales y sobre todo municipales, que están llenando los bolsillos con tasas turísticas. Esas tasas eran en principio para disuadir la avalancha de turismo. No están sirviendo, no son disuasorias, pero sí son enormemente enriquecedoras para muchos ayuntamientos. Ese virus que se ha producido en las administraciones públicas de querer cargar al sector con nuevas tasas, con nuevos impuestos o incluso con restricciones y limitaciones, es el tercero. El tercero de los riesgos, decía Exceltur, la patronal, que habla de esas tasas como un virus. En fin, este es el paisaje que tenemos ahora mismo de presente. Esta es la radiografía de un turismo que es extraordinario en el presente y que aparentemente lo va a seguir siendo también en el futuro, porque no hemos llegado a esos 100 millones de turistas, nos hemos quedado en 97, pero, Edu, la perspectiva es que esos 100 millones sí se logren este año que entra, el de 2026. Sí, de hecho, el propio Ministerio de Industria y Turismo espera recibir solo en estos 4 primeros meses del 2026 26 millones de turistas internacionales, un 3,7% más, y llegar a un gasto de 35.000 millones, es un 2,6% más. De hecho, este primer mes del 2026 ha empezado con un aumento del 5% en los asientos programados por las aerolíneas que vuelan hacia España, alcanzando los 8,3 millones. La previsión, como dices, es llegar a esos 100 millones en un contexto marcado por la ralentización del sector y con crecimientos, eso sí, menos abultados. Nos harían falta otros 3 millones de extranjeros más, que es prácticamente lo mismo que hemos conseguido al cierre de este 2025. Y a partir de aquí, lectura política, pueden imaginar que el gobierno hoy aplaude esta cifra, 100 millones de turistas, como un récord factible. Podría darse el caso que si el crecimiento se sigue dando, nosotros llegaremos y superaremos los 100 millones. Pero no estamos centrados en esto. Para nosotros... Y el Partido Popular guarda silencio. La verdad es que la última vez que el Partido Popular aplaudió el turismo y habló de récord era cuando gobernaba el Partido Popular, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Que los datos turísticos correspondientes a 2013 son los mejores de la historia de España. Pero es que poco más de una década hemos crecido en 40 millones de turistas y todo esto es un paisaje que está viendo así el mundo del turismo y que todos los demás estamos sufriendo con efectos colaterales, porque esta avalancha de turismos está tensionando mercados como por ejemplo el del alquiler. Los arrendamientos tradicionales se están recortando para transformar casas que antes eran de alquiler en Airbnb. Esto es lo que reconoce la propia patronal turística, que dice que en esta misma bendición del turismo hay una maldición, la maldición de la vivienda. Os recuerdo que en 2010, en las 25 principales ciudades españolas que seguimos, y seguimos las ciudades porque es donde tiene una mayor incidencia sobre los residentes, no había prácticamente viviendas turísticas.
15 años después, en 2025, hay 366.000 plazas en viviendas turísticas. Así que este turismo nos deja hoy mucho de bendición, mucho de maldición y muchas dudas con este récord, 97 millones de turistas en España. Pablo Díaz Luque, investigador del grupo Nocturne Nuevas Perspectivas en Turismo y Ocio de la Universitat Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es sostenible este número y este ritmo, 97 millones? Sí, a ver, es sostenible porque lo hemos recibido de buena manera, se han ido contentos, el boca a boca seguirá creciendo en los países emisores y es sostenible en cifras, y yo creo que todavía hay cierto recorrido para que el turista internacional siga viniendo y creciendo. El problema es esos efectos negativos que lleva aparejado el turismo, porque esa turistificación lleva a cierta turismofobia, influencia en el precio de la vivienda. Y todo eso habría que vigilarlo para que todo lo que se pretende de las bondades del turismo se sigan dando. Con unos precios que, dice usted, son atractivos para el turismo internacional y está dejando atrás al turismo español. ¿Los españoles se están quedando atrás con esta factura tan abultada? Esa es la impresión. Este verano se decía mucho que había familias que decían que casi que podría salir más barato irse al Caribe que a las playas de Cádiz. Eso no era completamente así, pero la percepción en el turista nacional sí que los precios han crecido demasiado. El turista internacional de países del centro de Europa, Inglaterra, los nórdicos, pueden seguir absorbiendo, si no crece en demasía los precios, ese crecimiento, pero el turista nacional sí se ve muy repercutido y empiezan a cambiar sus modos de vacacionar. Y nos queda otra cuestión, tema salarios. ¿Ahora mismo esta es una asignatura pendiente? Siempre lo ha sido. El sector turístico, sobre todo de restauración, las Kellys, y pese a la subida de los salarios, salario mínimo, esas subidas, hay una conflictividad que no se termina de resolver. Los mismos empresarios se quejan de que no encuentran muchos trabajadores, los salarios pues quizás no son como en otros sectores, y eso repercute en toda una visión negativa quizás del turismo. Las facultades de turismo están recibiendo menos estudiantes y lo que era una asignatura o un sector simpático hace unos años ahora tiene más conflictividad. Pues Pablo Díaz Luque, investigador del grupo Nocturne de Nuevas Perspectivas de Turismo y Ocio de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy esta es la cifra, 97 millones. Hace 5 años el spot celebraba los 84. Ese país al que vinieron 84 millones de personas el año pasado. 84 millones. ¿Y sabes por qué vinieron? Porque España es uno de los países más seguros del mundo. Hace 5 años eran 84, hoy 97. El año que viene serán 100 millones de turistas. Y la pregunta sigue estando ahí. ¿Esto es un éxito o esto es morir de éxito? Mundial en gastronomía. Un país competitivo, un país abierto, un país diverso. Un gran país para invertir y un gran país para visitar. Un país con centros de investigación e investigadores que están entre los mejores del mundo. Por eso, Hora 25 de los negocios. Cadena SER. We are ready to invest more in Venezuela. Today we are producing 45,000 Y esta es la voz de un Repsol que hoy se ha dado una bofetada en bolsa extraordinaria de más del 6% y que protagoniza la jornada en los mercados en los que el petróleo, el precio del crudo, se hunde más del 4% cuando Donald Trump ha descartado bombardear Irán. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué hemos tenido hoy? Bueno, pues Repsol es el gran protagonista, como decías, cierra la sesión con una caída del 5,9% en el que ha sido el peor día para esa compañía desde el mes de abril. Es lo más destacado en la bolsa española. El IBEX 35 ha terminado con caídas moderadas del 0,3%, cierra en los 17.632 puntos, da continuidad al escaso movimiento que está registrando esta semana. Hoy nos vamos al Spain's Investors Day, en el que está
Jordi Fábrega. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Sí, no hace mucho que ha terminado esta 16ª edición del Spain Investors Day con una intervención del presidente del Gobierno que ha anunciado nuevas facilidades y nuevos fondos para facilitar la inversión de las empresas. Ha sido el colofón a una jornada en la que también hemos escuchado a varios inversores explicando las ventajas de la economía española. Una economía que para el presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian, tiene que venderse más al exterior. There's so much that the Spanish culture has that lends itself to exporting abroad, and I'm looking at. Dice Oughourlian que hay mucho en la cultura y en el estilo de vida español que se puede exportar. Para hablar de esta edición del Spain Investors Day nos acompaña su presidente, Benito Berceruelo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se acaba esta edición del evento a la que acuden muchas empresas, muchos inversores internacionales. También es un buen momento para ver cómo nos ven desde fuera estos inversores que han estado aquí durante 2 días conociendo la realidad de la economía española. Por lo que le han trasladado, ¿cómo nos ven desde fuera? Bueno, nos ven como uno de los grandes destinos de inversión en el mundo. Reconocen el gran año que ha hecho la economía española, porque el año pasado España presenta un ejercicio tremendamente brillante, especialmente en la bolsa. Nuestra bolsa batió récord de rentabilidad, fue la segunda bolsa más rentable del mundo, solo superada por Corea, y luego España creció por encima de la Unión Europea. Por lo tanto, nos ven, como ya nos llevan viendo los últimos años, como un destino preferente de inversión, afortunadamente. Se ha hablado durante estos 2 días aquí mucho de estas grandes cifras, de lo bien que va la economía española, pero también se ha planteado en varias mesas la pregunta de si esto es sostenible, de si vamos a estar durante muchos años pudiendo mantener este ritmo de crecimiento. ¿Usted cómo lo ve? ¿Vamos a poder seguir así? Bueno, desde el punto de vista de la bolsa, yo creo que la bolsa es verdad que en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento notable, pero es verdad también que desde el año 2008 los valores de la bolsa están en cifras similares. Por lo tanto, si lo comparamos, digamos que si hacemos una comparación en el medio largo plazo, la bolsa española todavía tiene recorrido. Hoy en una de las mesas participaban 4 de los grandes fondos de inversión del mundo, uno de ellos BlackRock, que el año pasado invirtió 100.000 millones de euros en la bolsa española, solamente uno de los fondos que estaba en una de las mesas, y él reafirmaba que iban a seguir invirtiendo en la bolsa española, que la bolsa española le quedaba recorrido y sobre todo que las compañías españolas eran compañías sólidas que repartían dividendo. En ese ámbito de la bolsa yo creo que no hay duda, la bolsa todavía parece que tiene recorrido y todos los expertos coinciden. En otros aspectos del crecimiento, digamos, como país, va a depender mucho de que España sea capaz de hacer reformas estructurales, que nuestro déficit seamos capaces de que baje y de que, bueno, hagamos cosas que modernicen nuestra economía y la sigan haciendo competitiva. Hemos hablado de que estos inversores siguen teniendo apetito para invertir su dinero en España. Entiendo que también plantearán sus dudas, sus preguntas y plantearán algunas medidas que creen necesarias. ¿Cuáles son los retos que tiene que abordar sí o sí España para seguir atrayendo inversión extranjera? Durante estos días, los inversores durante estos 2 días se han encontrado con 6 ministros del gobierno. Hoy está cerrado el acto el presidente del gobierno y evidentemente le han planteado sus cuestiones, ¿no? Cuestiones relevantes, uno de ellos es el asentismo laboral. España tiene un asentismo laboral muy alto, mucho más alto que antes de la pandemia. Eso está impactando en muchas empresas y es una preocupación. Otro es un tema que afecta no solamente a España, sino a Europa, que es la enorme burocracia y la lentitud en los procesos. No puede ser que para que alguien consiga un permiso en nuestro país pasen meses y meses. Hay otro asunto que también preocupa mucho, que es la lentitud de nuestra justicia. Tenemos una justicia que tarda 10, 12 años en plantear soluciones a conflictos de una empresa con otra. Y bueno, hay otros asuntos como la fiscalidad en algunos casos. Bueno, hay varias cosas que yo creo que España, hay ahora mismo un déficit de energía para algunos sectores que se quieren implantar dependiendo en qué zonas. Bueno, somos un país atractivo, pero tenemos cosas que mejorar. Para que nuestros oyentes lo sepan, este es un evento en el que hay mesas públicas en las que se debate sobre la realidad y los retos de la economía española, pero también hay muchísimas, más de 1000 reuniones privadas entre inversores y empresas para intentar buscar estas opciones de inversión. ¿Cuántas inversiones salen de un evento como este?
Bueno, este es un evento sobre todo informativo para generar confianza en España. No es un evento en el que se cierren acuerdos, es un evento en el que los inversores vienen a conocer el último año de nuestras empresas y a ver cuáles son los planes de las empresas para el año que viene, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de este evento es justamente eso, que se junten, que hablen, que los inversores le digan al gobierno lo que quieren mejorar, que el gobierno explique los planes para el futuro y que las empresas pues les cuenten cuáles son sus proyectos. Luego, poco a poco, a lo largo del año, esos inversores invierten en nuestra bolsa, invierten en nuestras empresas, cierran negocios, pero no lo cierran en el foro. Este es un primer contacto. Pues Benito Berceruelo, presidente del Spain Investors Day, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a la cadena SER por hacerse eco del evento. Muchísimas gracias. Hora 25 de los negocios. Así cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.